De corazón, tú fuiste el primero en creer en mí. Cuando tenía 15 años y era solamente una niña con un sueño. Christmas. I don't love that we're working Christmas Eve. I'll see you at lunch. Después de su gran triunfo mundial, en la película Purple Heart, la cantante y actriz Sofia Carson regresó este fin de semana en una nueva película, que una vez más se ha convertido en la más vista de la plataforma Netflix, Carry On. Yo me reuní con ella para hablar de esto, pero también recordar toda su carrera, desde sus inicios. Me llena de emoción estar aquí contigo. Gracias de corazón. Es un placer, de verdad. De verdad, de verdad. Esta es la primera vez que actúa para Steven Spielberg, reconocido como uno de los grandes directores y productores en la historia de Hollywood y ganador de varios premios Oscars. ¿Tú sabes lo que yo recuerdo ahora que tú dices esto? Cuando yo te entrevisté a ti en Los Ángeles, California, Ajá. yo me acuerdo que fuimos a las estrellas de Hollywood. Y ahí estaba la estrella de Steven Spielberg. Y ahí te filmaron. Y entonces pasaste por la estrella de Steven Spielberg. Y yo dije, algún día va a ser el director de una película. Y mira, yo creo que pronto tú pudieras tener tu estrella por aquí. ¿Te parece divino? No, yo creo, con todo lo que has logrado aquí. Sería un sueño. No lo puedo creer, Raúl, como un sueño hecho realidad. Qué bonita memoria. ¿Cómo fue conocer a Steven Spielberg, que es el director, el productor más importante que hay en el mundo? Es un honor, no alcanzan las palabras, es un honor extraordinario. También regresará a presentarse por primera vez en la ciudad donde ella dio sus primeros pasos y la vio crecer. Naces en Fort Lauderdale, que es al lado de Miami, para la gente que está viendo esto. Fuiste a uno de los colegios Carleton en la ciudad de Miami. Eras buena alumna. Sí. Después querías cantar. Me acuerdo cómo comenzó tu carrera. Me conociste a los 15 años. La primera vez que viniste aquí a mi casa. En la sala de mi casa y te canté a los 15 años. Y creíste en mí desde el día cero. Y mira, ahora regresas, porque con Andrea Bocelli no solo vas a estar en Eyes of Cargate, estás de gira y regresas también a la ciudad de Miami en concierto. Voy a cantar por primera vez en Miami, en my hometown, con el maestro Andrea Bocelli. Y ojalá vas a estar conmigo, me vas a acompañar. Voy ese día. Claro que sí. Gracias. Oye, tú que naciste en los Estados Unidos y tus padres, que son colombianos, te enseñaron a hablar español y hablas el español perfecto. Gracias. Sabes que creciendo aquí en Miami siempre lo sentí como normal, pero ahora que vivo en Los Ángeles, viajo mucho, entiendo lo especial que es poder hablar el español y lo especial que es poder viajar a México, viajar a Sudamérica, conocer al público y a los fans latinoamericanas que conectamos de una manera muy especial porque, bueno, we share la misma lengua. ¿Tú sabes qué? Me voy a ver Carry On en cuanto esta noche cuando esté en mi casa. Y me llamas. Y te digo, oye, listo. Para mí, ay, de verdad gracias, que... Raúl. No, te quiero decir de corazón, tú fuiste el primero en creer en mí. Cuando tenía 15 años y era solamente una niña con un sueño. Vamos a llorar. Te quiero. Ay, tan bella entrevista, Raúl. Y yo sé que te emociona mucho porque yo la conocí. Tú la conoces perfectamente, Sí, Lili. claro que me la presentaste creyendo mucho en ella siempre. Y siempre lo digo, que la juventud que la sigue a ella, Raúl, y siempre ha tenido el ejemplo de que no importa cuánto haya triunfado en los Estados Unidos, ella siempre apoyó la cultura de sus padres. O sea, el español lo habla perfectamente bien. Que eso es tan raro, tan raro. No solo ella, ahí la hermana, tiene una hermana que se llama Paulina y también habla el español perfecto. Perfecto, que la mayoría de los niños le da como, no sé, no que sea vergüenza, pero sienten que no lo van a necesitar para el resto de la vida porque viven en Estados Unidos. Y Lili, mira esta niña como puede sentarse a hacer una entrevista espectacular en español. Y volvemos a la segunda película, cuarta película que hace, más otras muchas más, pero cuarta que hace en Netflix, y la segunda que se ha convertido otra vez en la número 1 en el mundo entero. Y es una película que es de acción, que tú te quedas así y no te quieres salir de la pantalla. En Netflix. No quieres estar viéndolo todo el tiempo. Bueno, que sigan muchas felicidades, Sofía. Para Sofía. Y este domingo canta en la ciudad de Miami con Bocelli, para las personas que van a estar yendo al concierto, que la disfruten mucho. Vamos a una pausa y regresamos con más del Gordo y la Flaca. Y la Flaca.